Pues son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, opinarles, enmarcarles y darles pues toda suerte de explicaciones sobre los temas de actualidad nacional o internacional, con dos premisas básicas: el rigor y la valentía. Y en un entorno también fundamental. Sin eso es imposible hacer un medio de comunicación. Se le puede llamar otras cosas, eso sí. ¿Qué es el caldo básico para hacer que esto fluya y sea útil? Es la libertad de los que vienen aquí y opinan. Claro, eso no lo saben en Televisión Española, pero bueno. En fin, vamos a empezar con plato duro, porque ya me acompaña aquí en el estudio don Miguel Bernat. Don Miguel Bernat es abogado y además es el secretario general de Manos Limpias, que ha sido históricamente el referente de las acusaciones populares. Y por lo tanto yo estoy obligado a empezar nuestro encuentro hoy preguntándole qué daño han hecho las acusaciones populares. Todavía me acuerdo del PP cuando entraba también en tromba en querer anularlas, etcétera. Y ahora es el PSOE. O sea que nunca llueve a gusto de nadie. No, desde luego, ese proyecto de ley, aparte de ser inconstitucional, es una auténtica aberración. Es un fraude de ley, y digo que es un fraude de ley porque quieren utilizar una ley orgánica para modificar la ley de enjuiciamiento criminal, pero cargándose, de hecho, un artículo que es el 125 de la Constitución, donde está garantizada la acción popular. Para una reforma de la Constitución, lo dice claramente el mismo texto constitucional, se requiere 3/5 de aprobación del Congreso y luego además someterla a referéndum nacional. Por lo tanto, es un atajo, se ve claramente que la figura de fraude de ley se ha producido aquí. ¿Con qué motivo? Porque encima existe una disposición transitoria para que beneficien a los procesos que están pendientes. Pero ¿dónde se ha visto semejante barbaridad? Entraría Begoña, el hermano David, el fiscal general del Estado, Koldo, Ábalos, Víctor de Aldama. Y ya veremos si la amnistía de Puigdemont. Porque, efectivamente. Porque claro, si a los jueces se les puede recusar porque no estás de acuerdo con sus opiniones, pues a lo mejor también, ¿no? Sí, también. Bueno, entonces, con independencia de que esto prospere, que lo dudo, porque en estos momentos ya tanto dos socios del gobierno ya han dicho que van a presentar una enmienda a la totalidad, la asociación conservadora ya se ha dirigido a Europa. Nosotros hemos dirigido a la actual comisaria europea de Justicia, diciendo que en España con esto no existe Estado de Derecho y por lo tanto si entramos en la Unión Europea sobre la base de que somos un país democrático, que respetamos la legalidad vigente, pues que tomen cartas en el asunto y decir que esto efectivamente no puede consentirse porque es la finalidad de todas las barbaridades que se están cometiendo por este gobierno de este psicópata. Nosotros ya nos hemos dirigido a la comisaria europea de Justicia, poniendo en su conocimiento el texto que le hemos enviado, el texto de proposición de ley, además con una serie de argumentos jurídicos que son irrefutables. Pero luego hay una forma que a mí no me preocupa y me da, llamémosle, garantías de que, suponiendo, en el caso de que esto se aprobara, existe una posibilidad de paralización de la norma, que es que algún juez presente una cuestión prejudicial, en cuyo caso ya puede este psicópata hacer lo que quiera, que esta norma no va a prosperar. Pero es que además en esta proposición de ley ha quedado un poquitín al margen algo que es gravísimo, que se cargan también el delito de injurias a los sentimientos religiosos. Pero ¿dónde se ha visto semejante barbaridad? ¿Esto qué quiere decir? Que va a provocar una espiral de violencia. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy por la calle y alguien me insulta a mi Virgen del Pilar o a mis creencias, como yo sé que eso está despenalizado, me voy a tomar la justicia por mi mano y le pego un bofetón, por no decir otra palabra malsonante.
Entonces, es algo que yo creo que es una espiral de despropósitos de un psicópata que no le paran los pies, porque claro, yo pienso que tenía que haber alguien sensato. Hay en el gobierno de Pedro Sánchez hay dos ministros que han sido magistrados, una Margarita Robles del Tribunal Supremo y el otro de la Audiencia Nacional. Pero ¿cómo no le dicen, don Pedro, como le llamen, que esto no se puede? Perico, que te has pasado. Perico, que te has pasado. Perico, que te has pasado, pero ¿qué es esto? Pero mire, yo le voy a ser sincero, nos conocemos hace mucho y creo que puedo. Estoy harto de apelar a la conciencia de Margarita Robles y del hombre Marlaska. Harto. Estoy tan harto de eso como de que nos pillemos, nos engatillen los dedos en la idea de no se atreverá. Amnistía. Acabar con el delito de malversación. No se atreverá. Los jueces presentarán cuestiones prejudiciales. Y no fue así. Y no fue así. Y ahora, pues sí, usted me lo dice, yo le tengo que creer, desde luego eso es la lógica, pero con este hombre no sirve la lógica. Él va desafiando, sabe lo que quiere, es caro, no importa, hay que robar, hay que engañar, no importa. Él va a lo que va, tiene un problema, un cerco judicial gravísimo, y ¿cómo tumba todo eso? Pues con esto, por lo tanto, esto se ha convertido en el ser o no ser. Bueno, pero hay otro tema que quiero yo a todos los telespectadores para que no sean pesimistas dentro de este ególatra, dentro de este narcisista hasta sus últimas consecuencias, es que seguramente mañana vamos a pedir el testimonio de Pedro Sánchez en la Sala Segunda del Supremo. ¿Por qué? Con el asunto del fiscal. Con el asunto del fiscal. El fiscal ha quedado acreditado en un auto impecable, pero impecable, que no solamente están imputados el fiscal general, sino también el segundo de a bordo y la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid. Claramente dice que se filtra la información de Fiscalía General del Estado y dice a presidencia del gobierno, no dice a un funcionario de 3 al 4, lo cual quiere decir que el que da luego el visto bueno y la orden de difundir ese documento es ni más ni menos que Pedro Sánchez. No puede ser otro. No puede ser otro. Entonces, bueno, yo espero que esta noticia tenga eco. No sé si el ponente, el magistrado Hurtado, va a hacer lo mismo que hizo en su momento Peinado, que fue allí a Palacio de la Moncloa a que se prestara declaración, que luego él se negó totalmente a declarar, pero yo creo que vamos por muy buen camino, bueno, a pesar de que este es, bueno, un tirano que está empleando todos los resortes ilegales, porque es que no actúa de una forma legal en nada. Cualquier comportamiento suyo es totalmente punitivo, aparte de ser ilegal, inconstitucional, es punitivo. Yo quiero transmitir un aliento de esperanza, porque aunque la justicia va lenta, estamos, creo, en estos momentos, tanto el juez Peinado como el juez Hurtado, como la jueza Beatriz de Badajoz, están cumpliendo escrupulosamente y con un respeto a los derechos de los investigados, y van avanzando, y todas las papeletas se están poniendo de cara para que tengan que ir, sentarse en el banquillo en un juicio oral y sean condenados, Las torpezas también las tenemos nosotros de favor. Lo digo por Antonio Camacho en el caso Begoña Gómez, lo digo por el abogado del hermano de Sánchez, el de los cumpleaños y la cocaína, lo digo por las torpezas nos ayudan. Sí, nos ayudan. El presidente del gobierno diciendo, ¿quién le va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Que ya se ríe España entera. Hoy mismo, sin ir más lejos, Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, que arremete contra el Supremo no tiene ni idea. El Supremo, no, ella no ha dicho eso. Ella lo que ha dicho es, ha puesto en duda el trabajo del instructor del Supremo, dice que
no hay pruebas concretas que señalen al fiscal general. Pues si el propio fiscal general dijo que había sido claro, él. que había sido él. ¿De acuerdo? Claro, totalmente. Y eso nos dio base para decir, venga, pues tiramos para adelante. Vamos a ver si ha sido o no ha sido y por qué ha sido, que es lo más importante. La segunda de las afirmaciones de la señora Alegría en la misma, en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros. Para esto se usan. La segunda de las afirmaciones todavía es más fuerte, porque le preguntan, claro está, obligación de periodista, oiga, ¿y esta relación entre Fiscalía y Presidencia del Gobierno qué tiene que decir? Y ahí ha sido ya más rotunda. Dice que, bueno, que es una pura elucubración del magistrado. Yo no he visto nunca que a un magistrado del Supremo le acusen de lucubrar. No, yo tampoco. Y que no tiene ninguna base documental. Ella, que desconoce lo fundamental, el sumario. El instructor seguro que sí lo conoce. Ella lo dudo, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo, lo dudo. Es una imprudente, una impresentable, porque lo mínimo que podía tener una portavoz es ser prudente, pero bueno... Pues estamos confiados, no creemos que haya nada, ya está, y quédate ahí. Y luego otro punto también que quiero destacar es cómo están desprestigiando al tema de los recortes de prensa. Que no son recortes de prensa, que son noticias criminis, que el recorte de prensa es como si tú coges unas tijeras, recortas una noticia y en base de ella presentas una denuncia, una querella. No, son noticias criminis que deben ser objeto de investigación porque de ellas puede derivarse un delito. Y esas noticias criminis, que no son recortes de prensa, si el juez o magistrado ve que no tienen la más mínima consistencia, la rechaza de plano, pero cuando la acepta es porque ve que existen indicios de delitos. Claro. Entonces, de aquí quieren hacer ver para la acusación popular, no, es que esto es de manos limpias, nada, el recorte de prensa, pero ¿a quién quieren engañar? Y yo quiero dejar bien claro que no son recortes de prensa, sino que son noticias criminis, que deben de ser investigadas. ¿Qué sería de España sin las acusaciones populares y sin las noticias crímenes que ha levantado la prensa, efectivamente, hace 35 años? Con un servicio de investigación, y si hay y si tú presentas una denuncia, una querella temeraria, se vuelve contra ti. O sea que es que está todo perfectamente arreglado. Lo que no se puede hacer es tratar de decir, no, aquí solamente el Ministerio Público, que como depende de nosotros, le manejamos a nuestro antojo. Las acusaciones populares que se vayan a tomar vientos. No, aquí ha habido una Constitución que la hemos votado el 98% de los españoles y tú no me puedes a mí chulear un derecho que está reconocido en la Constitución con un fraude de ley y se quedan tan tranquilos. No, esto es de tal seriedad que nos hemos cargado el Estado de Derecho. Si quedaba alguna pequeña duda de que en España existía Estado de Derecho, con este proyecto de ley se ha terminado y yo creo que aunque Europa... desconfío mucho en ellos, pero por lo menos que se enteren de lo que está pasando aquí. Ya, eso sí, que menos, ¿no? Que menos. Que menos. Por cierto, ¿no le aconsejaría yo al Gobierno darse de cabeza contra el Tribunal Supremo cuando la Sala Tercera tiene que decidir un día antes de que el fiscal general vaya a declarar al Supremo, pero al juez Hurtado... El día 29. El día 29, de este mes. Antes, tiene que decidir la Sala Tercera del Supremo si revisa las condiciones de ese señor para continuar en el puesto, o si le depone. Nosotros ya en su momento dijimos que tenía que estar suspendido cautelarmente, porque los que tienen que informar sobre su actuación son fiscales que dependen jerárquicamente de él. ¿Cómo le va a interrogar uno que depende de él exactamente, en el Supremo? Exactamente, ese es esperpéntico. Lo que está pasando en este país, que un fiscal general, que en Europa tiene que estar diciendo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Como un chorizo, borrando WhatsApp, rompiendo luego el teléfono, cogiendo otra terminal, como si fuera un delincuente de la calle, un choricillo, que ni más ni menos es una institución, un fiscal general de Estado que debe defender la legalidad vigente y es el primero que se está carcajeando. Esto no ocurre en ningún país democrático de la Unión Europea. Don Miguel Bernat, mucha suerte y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por traernos esas impresiones suyas sobre el intento del Gobierno de acabar con las acusaciones populares, con las querellas que lleven recortes de prensa.
que esa también es muy importante, pues se podrá recusar, si sigue adelante la proposición de ley, recusar a un juez porque haya expresado en algún momento algo parecido a una opinión política. Bueno, o sea, amordazarles. En fin, pues muchas gracias. Venga, a vosotros. Un placer. Bueno, iniciamos nuestro recorrido internacional. Tengo yo mucho interés en contaros lo que pasa en California, y lo tengo porque esto es tremendo. 24 fallecidos en el incendio que asola California desde hace ya demasiado tiempo. 24 fallecidos y 23 desaparecidos, con pocos visos de... El viento continúa. El incendio, según algunos eminentes actores cuyas mansiones se han quemado, creen que es evidente que el incendio fue provocado. Ya veremos si eso acaba siendo así o no. Bueno, y de California nos vamos a Gaza, porque parece que uno de los últimos gestos, están apretando mucho los Estados Unidos. Antony Blinken, por ejemplo, está apretando muchísimo, el secretario de Estado, para que sea en el mandato de Joe Biden, que se acaba dentro de nada, en el que se firme un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, el grupo terrorista, el que generó el asalto a territorio israelí que dio pie a esta guerra. Parece que en las conversaciones que mantienen Qatar, Egipto y Estados Unidos han llegado a una base de acuerdo, y que ahora todo está del lado de Hamás, si Hamás consiente. El acuerdo se fundamenta en una paz más o menos estable, con intercambio de detenidos por Israel, terroristas de Hamás, a cambio de los secuestrados de sus casas en Israel cuando se inició el asalto a territorio israelí. Bueno, todavía quedan, se preguntarán algunos, ya lo creo que sí. Ahí está un niño de meses y otro, pues que si el pequeño debe tener 18 o 19 meses, el mayor debe tener 4 años. Y gente mayor y mujeres y, en fin, y de todo. Esperemos que esto frague para bien de todos, pero jamás tampoco es un instrumento de paz fiable como para que quiera pues llegar a este acuerdo con Israel. Y de Gaza nos vamos a ir al norte de Europa, al Báltico, porque los países ribereños del Báltico están que trinan. ¿Por qué? Pues porque ya están de reponer y reparar cables de comunicaciones, de eléctricos, de internet, etcétera, que han sido boicoteados por alguien. A veces Rusia, a veces algún intermediario, ¿verdad? Y hay una misión que se va a desplegar de la OTAN en el mar Báltico para evitar los sabotajes de las líneas de comunicación de estos países que tienen costas en el Báltico. Y del Báltico nos vamos a venir ya a España, porque hay unos datos oficiales de Frontex. ¿Qué es Frontex? Frontex es el organismo fronterizo de la Unión Europea, que no quiere activar España para el control de los cayucos en las Islas Canarias, y hoy Frontex ha hecho público su balance de la inmigración ilegal en Europa durante el año pasado. Dice que siendo que en el conjunto europeo la inmigración ilegal se ha reducido considerablemente, un 38%, ha subido exponencialmente en Canarias, donde según Frontex las llegadas de esta inmigración ilegal ascienden a casi 47.000. Y señalan que el lugar de salida, que ahí es donde tendríamos que trabajar si quisiéramos evitar todo esto, son las costas de Mauritania, que esto es un coladero y que desde Mauritania está saliendo cantidad de gente en cayucos, algunos se quedan en el mar y el resto pues llega a todas las Islas Canarias. Ya no hay la más próxima o cualquier otra, las derivas y las corrientes llevan los cayucos a todas las Islas Canarias. Bueno, y a continuación, hay un tema del que hablamos poco y que refleja mucho de la Agenda 2030. El tema del lobo. Pobre lobo, el lobo no se puede cazar. En España los que tienen ganado en el norte de España están que trinan porque los ataques de los lobos son, como hay cada vez más lobos, pues atacan más al ganado. Y están muy enfadados porque no pueden cazar al lobo. Había un equilibrio entre los lobos que más o menos se podía permitir el territorio y
y el trabajo de los ganaderos y de las haciendas de los ganaderos, y ese equilibrio se ha roto, se ha roto. Y la verdad es que es absurdo todo esto, pero suben los ataques del lobo en España, lógicamente. A ver si los de la Agenda 2030 se caen del caballo como Saulo y empiezan a entender lo mismo que le costaba tanto entender a Ursula von der Leyen, que ahora está malita. Por eso no la veis, está malita, tiene no sé qué enfermedad. Pero esta señora era de las partidarias de no matemos al lobo. Hasta que un lobo en Alemania, en un terreno que tiene en el campo, se estampó a un pony que era lo más querido para Ursula von der Leyen. Y a partir de ahí, el tema del lobo se puede rediscutir, cosas que pasan, ¿verdad? Vamos a ver el aumento de los ataques de los lobos en España. En España los ataques de lobo hacia el ganado van en aumento, y más aún desde la prohibición de su caza por parte del gobierno. El lobo fue incluido en el listado de especies en régimen de protección especial. Los ganaderos muestran su disconformidad ante la falta de protección hacia sus reses, y por ende, hacia ellos mismos. Cada día de media se producen 35 ataques de lobos a ganado en la España rural. En el país hay cerca de 300 manadas, entre 2.500 y 3.000 ejemplares, según un informe del año 2021 del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se sitúan con mayor presencia al norte del Duero, pero se confirma su existencia en Madrid o Castilla-La Mancha, y también en otros puntos de la península. El mundo rural reclama que los datos oficiales sean reales, que haya un censo actualizado y no se tarde años en reproducirlo, porque la especie aumenta. El lobo es un depredador que necesita alimentarse. Las cabezas de ganado que pastan en el campo son su presa preferida. Las asociaciones denuncian que el lobo está perdiendo el miedo al hombre y que cada vez se acercan más a las fincas, y ello conlleva pérdidas económicas para los ganaderos, además de las consecuencias que deja en el resto del rebaño. Las agrupaciones exigen que los lobos dejen de ser una especie protegida. De media, las indemnizaciones suelen oscilar entre los 500 y 1.000 euros por ataque, dependiendo del tipo de animal afectado y de la comunidad autónoma en la que ocurra. En la Comunidad de Madrid, los ataques de lobos subieron un 35% en 2024, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Se han registrado 191 ataques. En Galicia fueron 3.300 reses afectadas el año pasado, un incremento del 72% desde 2021. Solo en Castilla y León durante el año 2023 se registraron más de 5.500 cabezas de ganado muertas certificadas por ataques de lobo. El debate regresa al Ejecutivo: ¿lobos o ganaderos? Bueno, me toca recordaros una cosa. Si queréis disfrutar de una televisión libre que no se debe a Pedro Sánchez, si queréis que vuestras ideas, esas que en buena medida compartimos sobre el rumbo que debe tomar España, alcancen a una extensión mayor de la población española y de los votantes de nuestro país, yo sugiero una fórmula. Apoyad a este medio de comunicación. ¿Cómo? Haciendo miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy sencillo, hay que llamar a un teléfono y en 5 minutos lo podéis tener hecho. Y con nuestra ayuda y haciéndonos más fuertes, pudiendo llegar a más zonas de España, seguro que somos capaces de convencer a un número mayor que haciéndolo en casa y en las cenas navideñas, de españoles que se decanten por tomar decisiones que sean útiles a ese propósito de querer cambiar el rumbo de este país, en definitiva. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Con 5 minutos de ventaja sobre el horario previsto abrimos la mesa de análisis político. Yo creo que esto hacía tiempo que no pasaba y me alegro mucho porque el temario no es lo que falta. Y les presento ya a mis invitados el día de hoy. Don Roberto Granda, muy buenas. Buenas tardes. Periodista y, sin embargo, buena persona. Eso dicen. Se nos acaban las querellas a base de recortes de prensa. ¿Qué haremos nosotros? Pobres de nosotros. Es mejor... Mira, que tengo que decir que eres el presidente del Club de los Viernes. Que es mejor llegar 5 minutos antes que 5 minutos tarde. Sí, bien, en ese sentido estamos bien. Nada, aquí dispuestos a tomar el pulso a la actualidad. A darlo todo. Don Nicolás Jordanov, muy buenas, feliz año. Muy buenas tardes, feliz año. Un auténtico placer volver este 2025 para seguir debatiendo y para seguir hablando de la actualidad política con todos ustedes. Diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, por si alguno no lo recuerda. Bien, hoy
novedades en torno al fiscal, casi todas, fiscal general del Estado, por ahora. La principal, desde mi punto de vista, pues que el magistrado instructor del Supremo ayer nos dejó claro que él lo tiene muy claro, que hoy el gobierno está cabreadísimo como una mona, está de cabreado, y que ha arremetido contra el Tribunal Supremo, cosa que en este país también es nueva, no se había visto nunca. Pero bueno, estamos dispuestos a entender el nerviosismo, sobre todo porque nos parece bien que alguien esté nervioso. Quiere decir que se desmorona el castillo de naipes y que, como dice el juez, pues estaban los 3 fiscales concertados y Moncloa tuvo que ver en las filtraciones que afectaban a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Además, resulta que el fiscal fue citado ayer para ir a declarar el día 29 de enero, dentro de nada. Y mira tú por dónde, el día de antes, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, nada que ver con el instructor, el señor Ángel Hurtado, no. La Sala Tercera se reúne para decidir si conviene o no conviene dejar en el cargo al fiscal general del Estado, lo cual produce muchas paradojas. De todas. La primera, hombre, ¿cómo va a ir a sentarse a declarar ante el Supremo un tío que le va a interrogar en nombre de la Fiscalía a un subordinado suyo? Es que parece bueno, pues un país subtropical. Bien, vamos a ver resumido las reacciones a lo dicho hoy por la portavoz de esta señora, Pilar Alegría, que es la que se ha dado de cabeza contra el Tribunal Supremo. Sánchez se niega a cesar al fiscal. Su equipo insiste en que hizo lo que debía en relación a su participación en el caso de la pareja de Ayuso. Moncloa se ratifica en sus actuaciones. Confianza en la justicia, sobre todo confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Para el Gobierno sigue sin haber pruebas en su contra, que nada implica a García Ortiz en la filtración de los datos del empresario González Amador. Para el entorno de Sánchez, las investigaciones que está llevando a cabo la UCO sobre el borrado de su teléfono móvil no son nada. Y en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dejan caer que el propio Supremo prevarica con ello. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, no ha escatimado en descalificativos contra el entorno de Ayuso. Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que no ha dudado ni un minuto en utilizar todos los recursos y todas las amenazas con el objetivo y el objeto de tapar y proteger a la señora Ayuso y a su pareja. Por su parte, Feijóo insiste en el cese inmediato del jefe del Ministerio Público. El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado: combatir a una presidenta autonómica. Que el juez Hurtado haya encontrado indicios de su papel principal en la causa, así como de la propia presidencia del Gobierno, no hacen mella en ninguna de las esferas que sostienen a Sánchez. Sobre la mesa del Supremo se encuentra ahora la decisión de renovar o no al fiscal general del Estado. La propuesta debe estudiarse un día antes de que declare como imputado ante el alto tribunal el próximo 29 de enero. Asociaciones de fiscales como la APIF ya han manifestado su rechazo al continuismo del escogido por Sánchez. Dicen que no es el candidato idóneo para el cargo y que su permanencia dinamita el funcionamiento de la propia Fiscalía. Esta misma asociación, de hecho, ya pidió que fuese suspendido de sus funciones ante el temor de que pudiera intervenir en la causa e impartir órdenes para beneficiarse. Pues menudo cuadro, como para enfrentarse al Supremo diciendo que no tienen indicios, que no tienen pruebas, que no tienen nada de nada, que es como pues enfrentarse pues con la justicia, ¿no? Y decirle a la justicia: no, usted no sabe de esto, de lo suyo no sabe, la que sabe es Pilar Alegría. Roberto. Yo creo que Álvaro García Ortiz, o casi es más bien un deseo, acabará en el banquillo. Sin embargo, la pieza a cobrar está más arriba. Además, si cae Sánchez, muchos jurarán no haberlo conocido y nunca haberlo apoyado. Pero mira, yo no siempre estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Tellado, pero ha dicho una cosa interesante que dice: todos los caminos llevan al uno, o al puto amo, como decía Óscar Puente. Entonces sí, el Supremo en su resolución ya apunta a Moncloa y al final
El uso de un pilar del Estado, como si fuera un instrumento más para una tenebrosa operación de poder, esto es marca Sánchez. O sea, es lo que hizo primero Sánchez con el PSOE, adaptando el partido a su persona, amoldándolo y haciendo escarnio, y ahora pues ha purgado la abogacía del Estado, la Fiscalía, en la Policía y en la Guardia Civil han puesto, primero en puestos clave a esbirros simplemente de Bolaños y de Marlaska, y ahora ha hecho pues lo mismo con la presidencia del Tribunal Constitucional y el fiscal general. Entonces, esto estamos poniendo, el Estado vuelve a ser una persona, como en el antiguo régimen. La separación de poderes y la administración de la justicia, de eso ya se cachondeaba Alfonso Guerra y antes Lenin, pero Sánchez es una especie de cacique con moreno caraqueño, que ahora además va a sacar una ley que intenta atar las manos a los jueces, anular el deber fiscalizador de la prensa, mientras nos dejan, ¿no?, que al final solo quiere furcias mediáticas y esbirros al poder a sueldo del gobierno, pero con dinero a cargo del contribuyente, e impedir al ciudadano denunciar. Por eso digo que Sánchez ahora, lo que ha hecho con el PSOE, lo quiere hacer con el Estado, con todos los aparatos del Estado, convertirse simplemente pues, en un triste imitador de Maduro, que Maduro ya es bastante triste de por sí. Nicolai. ¿Qué te puedo decir yo sobre fiscal general? Esta denuncia, la que estamos tratando y que se va a resolver un día antes, se hizo hace un año. Es decir, que los propios fiscales hace un año ya se levantaron contra el propio fiscal general porque consideraban que es una persona parcial y que trataba y favorecía al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y eso ya de por sí ya denota pues, una cierta preocupación. Pero en los últimos meses hemos visto que eso ya se les ha ido totalmente de las manos, directamente pues, con esas filtraciones de información confidencial para intentar pues, ir contra una rival política, en este caso contra Isabel Díaz Ayuso, y es totalmente incomprensible que este fiscal general siga estando hoy en día en el poder. De hecho, yo creo que ya ha perdido incluso el sentido de llamarle fiscal general. Yo le llamaría fiscal de su sanchidad. Es decir, que ya ni siquiera se puede llamar un... De su sanchidad. Sí, exactamente. Para no ofender a los creyentes. Que ya De ni su siquiera sanchidad. se puede llamar como fiscal general, y eso es muy grave porque está rompiendo con todos los pilares del Estado de Derecho, y que es algo que no hayamos visto en democracia y lo estamos viendo, y como ha dicho Roberto, pues todo al final va dirigiéndonos al número uno, que es el jefe de todos y que es el que dirige toda esta operación, y que obviamente, pues primero, para evitar que digan si se ha nombrado bien o no el fiscal general, lo que tiene que hacer es dimitir de inmediato, antes de llegar al día 28, ¿no?, que habéis dicho que es, o el 29, y ya que declare el día 29, porque su delito, dimita o no dimita, si ha cometido un delito tendrá que enfrentarse a la justicia, ¿no? Eso es fundamental, y así es como funciona el Estado de Derecho. Mientras todavía quede algo de Estado de Derecho y Sánchez lo permita, dimita, y luego, por supuesto, también tiene que dimitir Pedro Sánchez por todo el daño que está haciendo a las instituciones, y lo ha contado muy bien Roberto. Además hay una cosa importante e interesante, que es que tienen una obsesión casi enfermiza con Isabel Díaz Ayuso, porque la ven como el rival a batir, porque Ayuso primero le mete muchísima caña a Sánchez, lo ve también como el problema es Sánchez, o sea, ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero apunta también al gobierno, y Sánchez pues la tiene ahí entre ceja y ceja, porque sabe que nunca el PSOE va a recuperar la Comunidad de Madrid mientras Ayuso siga fuerte, porque es un fenómeno... Y porque le ha sido la respondona. Sí, porque, durante años exacto, y porque no ha habido nadie más que le haya puesto la pega en el cuerpo. Los pone a bailar. Yo creo que el fenómeno Ayuso gusta precisamente por cómo trata a la izquierda. Entonces, por eso van a por ella. Pero también, no solamente el PSOE. Pablo Iglesias, fíjate el rapapolvo electoral que le dio, que hasta lo sacó de la política de un guantazo. Sí, otra cosa que le tenemos que agradecer. Otra cosa es que quiera volver, que ya veremos. Tenemos el santo de cara. ¿Por qué? Hombre, pues mira, por varias razones. El gobierno ha unido su destino al de un tío que tiene poco destino ya, que es el fiscal general del Estado. Y eso es un error político de dimensión descomunal. En lugar de dejar el hilito del carrete y que el pez, aunque se marcha, ya lo recuperaré, en fin, no sé qué, tal cual, esto pinta muy mal. Y estas cosas de, no, porque hasta el final, porque él perseguía el delito, y ¿quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado, que decía el propio Pedro Sánchez? Todo eso se va a volver en contra de este gobierno. Segundo, hombre, oiga, un poco de seriedad, ¿no?, que son muy torpes. Si tú quieres hacer creer que no hay ninguna prueba de que Fiscalía estaba en la conjura con la presidencia del gobierno para acorralar a Isabel Díaz Ayuso, pues no hagas lo que ha hecho hoy Pilar Alegría, que dice en su rueda de prensa para hablar de las decisiones del Consejo de Ministros, dice, hombre, a mí lo que me extraña es que este hombre
se entiende por este hombre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. No haya ido a declarar todavía por su fraude fiscal. Oye, no ha terminado de hablar, la Fiscalía le pide al juez que vayan a buscar a Alberto González Amador para que declare. Y bueno, pues por cierto que ese juzgado ya tenía dicho que estaba pendiente de que la Audiencia de Madrid resolviera cuestiones preliminares para hacer esta convocatoria. Pero tenemos la suerte de cara con el abogado del hermano de Sánchez en Badajoz, el que dice que va a los cumpleaños y qué culpa tengo yo que haya una bandeja con coca, ¿verdad? Y no, qué culpa. Tenemos la suerte de cara con el propio abogado de Begoña, Antonio Camacho, que se ha llevado por el camino de perdición, como la película de los hermanos Cohen, ni más ni menos. Y tenemos suerte en varias cosas, varios errores estratégicos del libro que le llevan a la ordinariez, porque esto de pretender que con una proposición de ley se vayan a cargar a las acusaciones populares, al papel de la prensa en la lucha contra la corrupción, y además con el derecho a que te toque un juez de oficio, ¿verdad? Sino que vamos a recurrirlos a todos los que hayan hecho pronunciamientos políticos. Hombre, pues hubo uno que habló en contra de Maduro, nada, pues también fuera, lo que sea. Es la única salida que entienden que tienen ante los lobos que decíamos antes, les tienen tan rodeados que dicen no, hay que hacer una ley prohibiendo a los lobos, y eso es muy complicado de hacer. Es muy complicado de hacer. Yo no soy de los que se fían de Europa ni de las decisiones del mundo judicial. Visto lo que ha pasado en el Constitucional con la amnistía, ya he perdido la fe. Pero hombre, me parece que saldrían muchos españoles a la calle a defender el derecho de las acusaciones populares, de las querellas que se presentan como le da la gana al ciudadano, no como le da la gana a Pedro Sánchez. Que luego se las admitan o no, ya es otra cosa. Esto de poder recusar a un juez porque un día dijo que él se sentía partidario de la vitamina A, oiga, no, por ahí no podemos ir, porque eso es que, como le han señalado varios hoy, eso se acerca demasiado a Maduro. Feijóo se lo decía, creo. Tiene un tinte tremendo. Nicolás. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y cada vez se está acercando más a Maduro, que hasta hace 2 días teníamos el gran gurú de Pedro Sánchez, Zapatero, defendiendo la dictadura de Maduro y estando allí apoyándole, ¿no? Y eso también demuestra pues cómo funciona este gobierno. Pero has mencionado muy bien del tema de Pilar Alegría del Consejo de Ministros. Cada semana lo que utilizan es otra ruptura con el Estado de Derecho y con cómo funciona el Estado habitualmente, es que utilizan las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para atacar a una presidenta autonómica. Nunca vas a escuchar a Isabel Díaz Ayuso desde la rueda de prensa del Consejo de Gobierno atacar ningún alcalde, ninguna institución inferior. O sea, lo que tiene que hacer es trabajar de forma conjunta, pero no utilizar las instituciones para ataques políticos, ¿no? Y eso yo creo que es una ruptura y lo vemos, y además hoy ha habido declaraciones nefastas, por ejemplo, el de Óscar López, que ha sido una auténtica barbaridad lo que ha dicho, pero también no si quieren, exactamente, si quieren decir que aquí no ha habido nada, pues al que se lo tienen que preguntar de qué ha pasado y por dónde le ha venido la jugada es a Lobato. Pues si no había nada, Lobato, que es el único que ha dicho, oye, pues vamos a ver de dónde viene esto, y si no viene de la Fiscalía o de la Moncloa, pues no pasaría absolutamente nada. ¿Dónde está Lobato? Lobato está en su casa, prácticamente, porque la han borrado de todos lados, precisamente por denunciar o creer que se está produciendo un hecho delictivo al que ahora se está juzgando el fiscal general. Y así es como funciona este gobierno, así es como funciona Pedro Sánchez. O sea, si le contradices o vas contra él, acaba contigo, seas de su partido o seas de otro partido que ahí intenta utilizar las instituciones para derrotarte y para intentar ir contra ti. Yo creo que la prueba más evidente de que Sánchez tiene tics autócratas, bueno, hay muchas pruebas, ¿no? Pero que cuando más contento estaba él era cuando tenía a la gente encerrada de forma ilegal en casa y el Congreso cerrado, no operativo, los medios de comunicación bajo mínimos también, y él podía salir a dar sus discursos un poco cursis, diciendo que saldríamos más fuertes. Al final se demostró que... Comité científico. Sí, comité científico y tal, y moviendo los hilos de a esta comunidad le abro, a esta le cierro, a ti te voy a tal, diciendo, y en realidad sabíamos que se estaban enriqueciendo, ¿no?, con la venta de material sanitario, la santísima trinidad del sanchismo, que es Koldo, Cerdán y Ábalos. Entonces, bueno, si tiene esos... No sé si vamos a hablar más tarde de Aldama y de... Sí, entonces me reservo entonces lo de Venezuela para después.
Sí, bien me parece. Bueno, ayer se pudo perder la línea con la que el instructor del Supremo, que es el que maneja muchos datos que no maneja Pilar Alegría, ni yo tampoco, pues resulta que el hombre dibujó cómo se había producido la filtración. Y eso es muy útil. Nos lo va a contar Marien Vallejo. Sí. La relación entre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y Moncloa es bastante preocupante. De momento, el juez Hurtado ha fijado para el 29 de enero la declaración del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, y para el 30 la de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos en calidad de investigados. En el auto, el juez ve apuntalados los indicios de que García Ortiz dirigió la filtración a los medios de un correo electrónico comprometedor para González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero ¿cómo fueron presuntamente esos hechos? Pues según el auto, el correo tuvo salida de la Fiscalía General del Estado destino a la presidencia del Gobierno, es decir, a la Moncloa. Hurtado destaca que el mensaje llegó a Álvaro García Ortiz el 2 de febrero a las 10 de la noche y enviado a distintos medios. Una vez allí, ese correo es también enviado a Pilar Sánchez Acera, exdiputada socialista en la Asamblea de Madrid. Es ella quien posteriormente se lo envía a Juan Lobato, entonces portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, para que él lo utilice en un pleno contra la Presidente. Esto ocurrió el 14 de marzo a las 8:30 de la mañana. Fue ahí cuando Lobato dudó y preguntó de dónde salía ese correo. Minutos más tarde, a las 9 menos 10 de la mañana, Acera le aseguró que iba a estar publicado en la prensa esa misma mañana. Sin embargo, esa noticia apareció por primera vez a las 10 menos cuarto en El Plural y minutos más tarde en la cadena SER y en La Sexta, todos medios afines al Partido Socialista. En el auto, además, se apunta a Moncloa como actor activo de la filtración, ya que según el juez fue Presidencia quien hizo gestiones para que se publicase en estos medios. El juez atribuye responsabilidades también a Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación, y a Jon Antolín, el director de comunicación del Partido Socialista. Y es que en los mensajes de los dos únicos días intervenidos, el 13 y el 14 de marzo, los agentes de la UCO encontraron varios mensajes que apuntan a que Vallès podría tener un rol superior de coordinación en la información. Todo esto se cree bajo la sombra de Óscar López, por aquel entonces responsable de Gabinete de Presidencia y ahora ministro para la Transformación Digital. Y esto no es todo, porque hay otro nombre que también aparece en el auto, Julián Salto, un fiscal de Madrid. Él también estaba en copia de ese correo y fue él también el autor de la denuncia contra la pareja de Ayuso. De confirmarse todo esto, estaríamos ante un grave caso de revelación de secretos nunca antes visto en la historia de España. El fiscal Salto es el que negociaba con los abogados de Alberto González Amador, pues lo que se negocia en estos casos, si pago tal, no sé qué, pero entonces me quitan los delitos de tal. Lo que negocian siempre las propuestas que hace el contribuyente a la hacienda pública. Antes de pasar página, Sánchez Acera, tú la has conocido en la Asamblea de Madrid. Bueno, Sánchez Acera era, cuando estaba en la Asamblea, pues era una diputada más, pero obviamente se veía que pues se plegaba ante el líder sanchista, ¿no? Y es lo que hizo, porque en cuanto pudo se fue a la Moncloa en el gabinete del propio presidente, ¿no? Para estar cerca del número uno, y lo hemos visto en toda esta retaila de cosas que han ido sucediendo, que al final, aunque Sánchez Acera haya sido la que le haya pasado esta información a Lobato, todos sabemos que esto no viene de Sánchez Acera, es decir, que esto es un escalón, ¿no? Va a Óscar López, que ahora mismo es un ministro y es el jefe del PSOE de Madrid, y luego por encima pues va Pedro Sánchez. O sea, todo eso, todo ha salido de la mesa de despacho de la Moncloa, y está claro pues, que Sánchez Acera ha sido un instrumento que siempre le ha servido a Sánchez y siempre es lo que ha hecho en la Asamblea de Madrid. Y yo creo que cuando vio que Lobato un poco pues ya no gustaba tanto, dijo, bueno, pues yo me voy con Sánchez a la Moncloa, así estoy bien protegida, hago lo que me dice mi líder, y eso es lo que ha pasado al final. Pero mira, se ha aplicado, está implicada en este caso, y yo creo que también pues tiene que decir de dónde ha procedido esto, porque ella lo sabe al pasárselo a Lobato, y además Lobato lo sabe que esto procedía del fiscal general directamente, y por eso se va a un notario. Roberto, ¿no te habrá sorprendido nada los nombres de los medios de comunicación que participaron? No, eso te iba a decir precisamente, que es que los medios de comunicación ya no son medios al uso, sino son las correas de transmisión de la agitación y propaganda gubernamental. Que cuando es un medio privado, bueno, pero hombre, cuando es, por ejemplo, Radio Televisión Española, medio público, yo creo que es mucho más grave. Supongo que se habrá enterado de la sentencia contra Silvia Ucharrondo, de la cual yo me alegro, porque es una comisaria política también. Y
es verdad, es que según le hizo la entrevista muy dura a Feijóo, le dijeron, venga, te mereces un aumento de sueldo. Y así estamos. Entonces, ya digo, no son medios como tal, sino que son simplemente aparatos de partido al servicio de la causa, ni siquiera del gobierno, la causa del sanchismo, o sea, la causa de este tío. Y no te olvides de la directora del Plural, que es el que se Angélica prestó, Rubio, ¿no? Angélica Rubio, Exacto, que hoy ha sido ascendida a consejera de Radio Televisión Española. Exacto. Hombre, los favores los pagan, por lo menos. Bueno, Ayuso, ¿cómo se ha tomado todo esto de ayer, del Supremo, etcétera? Ayuso, pues la vamos a escuchar. El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del Gobierno debería dimitir porque es un peligro para España. Y esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político por parte de un presidente que es un auténtico peligro para todos. Le llaman la cuadrilla de Fortuny porque la Fiscalía, que tiene la cara noble asomada a la castellana, la cara menos noble, que es la que usan los altos funcionarios para entrar, para salir, para lo que sea, pues está en la calle Fortuny. Bien, ¿y qué dice Óscar López? Yo digo esto porque la gente que no vive en Madrid, que nos sigue, pues se queda a cuatro patas, claro, pues normal. Óscar López, que tú me reclamabas antes por estas declaraciones, es tremenda. La declaración de Óscar López, supongo, conociendo un poquito a Miguel Ángel Rodríguez, quedará para que se querelle contra él. Escúchenle. Exijo la dimisión inmediata de la señora Ayuso, ya está bien, ya está bien. Todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja. Todos hemos conocido las filtraciones de su jefe de gabinete, cómo utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos. Ya está bien. Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. Ese es el del señor Rodríguez. Yo no diría que es un Watergate, sino un Whiskygate. Tanta referencia al whisky tiene muy mala uva por parte de Óscar López, ministro o no ministro, eso da igual, pero parece inferir cierta afición por la bebida del afectado aquí, que es el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Es una auténtica vergüenza que se produzcan estos ataques, además personales, sin ningún sentido, porque no venía ni siquiera a cuento, simplemente pues quería soltar su frase que seguramente se la habían pasado y creía que quedaba muy bien en cámara, pero yo creo que eso muestra una desesperación por parte del gobierno de Pedro Sánchez total, es decir, que están totalmente descolocados, no saben por dónde ir, cada día les sale una nueva información que apunta a un nuevo ministro, apunta a un nuevo cargo del PSOE, la corrupción le está rodeando y ellos tienen que tirar balones fuera, pero yo creo que en política pues no todo vale, es decir, que vayas con este tipo de ataques personales, pues a mí me parece lamentable y además pues yo creo que Miguel Ángel Rodríguez lo que ha demostrado en todos estos años dedicándose a la política, que es un auténtico profesional y yo creo que eso no lo puede poner en cuestión nadie y de esa manera pues faltas el respeto totalmente a su persona y en general a las personas que se pueden dedicar a la política, ¿no? Y yo creo que es totalmente inaceptable, hay que denunciarlo, hay que rechazarlo y que este señor pues lo que intenta de alguna manera es hacerse hueco en Madrid porque obviamente pues ahora tiene que enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, pero yo lo veo totalmente perdido, lo he visto ya en varias entrevistas intentando atacar y atacar y atacar. El otro día una entrevista en un medio de comunicación repitió como 20 veces Ayuso en 20 minutos. O sea, en que cada frase que dice, hablemos de lo que hablemos, hablemos de vivienda, Ayuso, hablemos de educación, Ayuso, es decir, da igual, hablemos de España, hablemos de Franco, Ayuso, o sea, hablemos de lo que hablemos, o sea, da igual, están obsesionados con Isabel Díaz Ayuso y tienen claro que aquí en Madrid yo creo que no pueden ganar y lo van asumiendo cada vez más y Óscar López, pues bueno, no sé si se llegará a presentar a las elecciones porque eso habrá que verlo en 2027, pero desde luego están totalmente perdidos, pero con esos ataques personales yo creo que quedan en evidencia ellos mismos. Hombre, el ataque ad hominem debería ser el último recurso ya de un desesperado como lo es. Tratan de meter ahí la política del fango, sí que es política del fango, ¿no? Ese tipo de ataques, como cuando Óscar Puente llamó cocainómano a Milei, claro, porque Milei había llamado, no sé si fue antes o después, corrupta a la presidenta, a la mujer del presidente del gobierno. Fue antes. Que en ese, claro, entonces contestó y casi crea una crisis diplomática con Argentina, mientras nosotros aquí nos metemos en la cama con Hamás políticamente. Entonces así estamos, ¿no? Pero ya digo que los ataques personales y el buscar siempre...
luego son los que te dan lecciones de moral y de hablar y de que el resto de política es fango y muro. No, el único muro que pone es esta gente que está desesperada y ya no sabemos qué más decir. Bueno, pues no vienen buenas cartas, menudo mes de enero para Moncloa. ¿Por qué? Bueno, porque en estos momentos José Luis Ábalos es una caja de sorpresas. Está muy desmejorado físicamente, ayer lo vimos y de su cara habla de cómo lo está pasando. Ayer anunciaba que se ponía o que pedía al Congreso que no diera el suplicatorio. Hoy hemos sabido que la Comisión del Diputado ha rechazado sus peticiones y ya está ahí fecha. Será probablemente el día 22 de enero cuando el Pleno del Congreso, en una votación, no me pregunten ustedes por qué, porque me parece indecente, que tiene que ser secreta, pues decide así, pueden investigar a Ábalos. De momento, en la Comisión del Diputado, unanimidad, todos de acuerdo en que esto al Pleno y para adelante. Lo contaba el presidente de esa Comisión del Diputado, Manuel Cobo. Reitero que ha sido por unanimidad. Los trabajos, tienen ustedes todos los antecedentes desde el momento que el suplicatorio entró a la mesa de la Cámara y se trasladó a esta comisión. Se han cumplido todos los trámites, se ha hecho, creo, un buen trabajo, por lo menos exhaustivo. Se ha oído ayer al diputado señor Ábalos también el escrito que él presentó y la decisión ha sido la que les he contado y no debo ni puedo añadir ninguna cosa más. Bueno, el nerviosismo en el gobierno se puede oler. ¿Se huele el miedo? Se huele el miedo. Por ejemplo, Alegría hablando de esa locura de proposición de ley que ha presentado el PSOE contra las acusaciones populares, los jueces que tienen pronunciamientos políticos y las querellas que se formulan, dice que con recortes de prensa. La perversa y espuria utilización de la figura penal de la acusación popular con fines y criterios exclusivamente políticos para difamar, desprestigiar y triturar el honor de las personas. Rafael Hernando, 2017. Tenemos la sensación de que hay barra libre en el ejercicio de la acusación particular y eso también hay que limitarlo. Martínez Maillo, Partido Popular, en 2017. O creo que la experiencia ha demostrado que el uso de la acción popular ha generado abusos. Rafael Catalá, ministro de Justicia, 2018. Y por último, también me parece importante, el expresidente, entonces presidente Lesmes, del Consejo General del Poder Judicial, en 2016, decía: mientras cualquiera pueda ejercer la acción popular, hay que establecer mecanismos de defensa contra ese abuso y las demandas infundadas. Por eso, lo que les decía, es una proposición que está en el Congreso, abierta a debate. Y tú más. Y ahora quiero que escuchen a Marlaska, porque el instructor del Supremo hacía una defensa de los ataques que habían producido sobre la UCO desde la Fiscalía. Y bueno, ahora ha salido Marlaska a decir que, oiga, es que la derecha y la oposición, cuando la UCO hace cosas que coinciden con sus intereses, la aplauden, pero cuando dicen que Begoña no cometió ningún delito, pues entonces no. Eso es lo que viene a querer decir. Que respaldo cada uno de los informes de la UCO y del resto de unidades de Guardia Civil y de Policía Nacional. En este sentido, también bien saben que los informes, vamos a concretar lo de la UCO, son distintamente o de forma diferente interpretados por determinadas instituciones y determinados colectivos. Pero también me llama la atención que en casos muy significativos y que ustedes conocen, informes de la propia UCO diciendo que no hay la comisión de ningún delito, que no hay ningún indicio, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial. No han sido suficientes, pero no han recibido un chistar ni de la oposición ni de nadie. Pues dice la UCO que tal, pues bueno, pues ya veremos, ya verá el juzgado. ¿Qué quieres? ¿Que con eso hay que influir al juez? Pues oye, no es lo mismo que lo de ahora, que el gobierno sale en tromba contra el Tribunal Supremo. Chicos, si es que esto ya no es el castaño oscuro, es el negro negruzco. A ver si nos entendemos. Mira, Xavier, el caso Gal, el caso Filesa, la Gürtel, la Púnica, fueron todas acusaciones particulares. Incluso cuando sentaron a la infanta Cristina en el banquillo, manos limpias, y ahí no dijeron nada, les pareció perfecto.
Entonces, pues lo que se trata es, ya sabemos lo que es, se podría llamar ley del hermano y de la mujer de Sánchez y no pasaría nada para... Ley Begoña. Sí, ley Begoña, para que Begoña y el músico, ¿no? El de la gaita, bueno, no, el de la flauta. Pero mira, Ábalos ha dicho, es muy curioso, que es víctima de una campaña de la derecha y de la UCO. Yo tengo la impresión, por el acta del Tribunal Supremo, de que la UCO está recibiendo presiones y que puede estar trabajando con una mano atada a la espalda. Siendo como es una institución respetable y que ha entrado en muchos temas, se deja entender de ese escrito del Supremo que tal vez la UCO se esté también recibiendo, ¿sabes lo que le quiero decir? Desde arriba y... Presiones. Sí, presiones. Vas a dejarlo en presiones y claro, eso ya es... Bueno, yo creo que están recibiendo presiones absolutamente todas las instituciones del Estado. No, hombre, ¿cómo no? Unos que son capaces de acabar con la acusación popular, con las demandas y con el sistema de adjudicación de los jueces, pues no van a ser capaces de hacer presiones. ¿No se acuerda usted en la pandemia que el general de la Guardia Civil, detrás del cual se amparaba el doctor Muerte y Salvadorilla y todos aquellos, y que salía en televisión para decir, no, la Guardia Civil ya está trabajando para ver quiénes son los críticos del gobierno? Están poniendo en puestos relevantes, tanto la Guardia Civil y la policía, a gente adepta al sanchismo, que es lo que hizo nada más llegar al poder, por ejemplo, Chávez. Claro. Pausa para la publicidad, volvemos en 2 minutos. Y ahora vamos con la delantera del equipo Mangancia Fútbol Club. Empezamos, si les parece bien, por Aldama, el comisionista. Este está picado porque dijo Ábalos que él no había ido a recibir a Delcy Rodríguez, siendo que él parece que tenía algo que ver con Delcy Rodríguez, porque Delcy Rodríguez le llamaba cariñosamente Vic. Bueno, pues ahora le pide al juez que, por favor, incorpore en el caso las grabaciones de la llegada a Barajas de Delcy para que se vea que él sí que estaba al corriente. Sigo con la delantera de la Mangancia, porque hay nuevas pruebas que señalan a Ángel Víctor Torres, el expresidente de Canarias. ¿Por qué? Porque mantuvo sospechosas reuniones, ya hizo cosas muy raras para que cobrasen lo de las mascarillas. Ya hizo cosas muy extrañas recibiendo peticiones que casi parecían órdenes del delantero centro de la cosa esta del Mangancia Fútbol Club, de Koldo. Bueno, pero es que ahora parece la definitiva. Reuniones en Tenerife y en Madrid para buscar refinerías, porque el drama de los hidrocarburos, 182 millones defraudados en IVA, tiene que ver con 11 barcos que traían cada uno una barbaridad de toneladas de petróleo de Venezuela. ¿Qué pasa con el petróleo de Venezuela? Pues que tiene mucho azufre. Y que como tiene mucho azufre es malo. Hay muchísimo petróleo en Venezuela, pero hay que refinarlo unas cuantas veces. Razón por la que los de la trama se fueron a ver a Ángel Víctor, a ver si podía hacer que unas refinerías en las Canarias resolvieran el problema del crudo venezolano, que ya vamos llegando a la situación que nos da la pista para entender lo de Delcy, lo del tal y lo del cual. Lo de las maletas todavía no se lo puedo contar qué es lo que había en las maletas, pero llegará al punto, ya lo verán. Vamos con las andancias en el Mangancia Fútbol Club, en las Canarias, buscando refinerías para la trama. Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no solo pagó a la trama Koldo por la compra de material sanitario. Según Doyevtiv, también se reunió con socios de Víctor de Aldama para montar una refinería en Tenerife. Nos remontamos a 2022. En aquel momento, el comisionista Víctor de Aldama y su socio en hidrocarburos, Claudio Rivas, estaban involucrados en un fraude millonario con petróleo. Supuestamente consiguieron traer a España 11 buques petroleros cargados con 40.000 toneladas de petróleo cada uno procedentes de Venezuela. Pero el crudo venezolano es incompatible con los estándares europeos. Por ello, el petróleo debía ser refinado antes de su comercialización. Es en este momento cuando surge la idea de crear una refinería en Tenerife. Para ello, en octubre de 2022 se celebra una primera reunión en Madrid entre Víctor de Aldama, Claudio Rivas, Koldo García y Ángel Víctor Torres. Se reunieron 2 veces en la capital, pero también celebraron otras 2 reuniones en Tenerife.
El proyecto finalmente no salió adelante y en septiembre de 2023 la sociedad Villafuel fue intervenida por Hacienda. Pero la participación del expresidente canario en la trama Koldo va mucho más allá. En estos momentos, 2 correos incautados por la UCO lo ponen en la diana. En uno de ellos, Íñigo Rotaeche, director de proyectos de la empresa Soluciones de Gestión, pide a Koldo García que mediara para que el gobierno canario considerara aptas las mascarillas compradas. Tan solo 8 días después, Ángel Víctor Torres ordenó pagar a la trama más de 11 millones de euros por la compra de 4 millones de mascarillas que en un principio consideró no aptas. Unos emails que demuestran las conexiones del ministro de Sánchez con esta red criminal. Tremendo. Jordanov. Bueno, a ver, te has quedado corto con Mangancio Fútbol Club, yo creo, porque ahora hay que crear la Liga Mangancio, porque ya creo que con todos los implicados que hay más de 11, y yo creo que les da para varios equipos de fútbol y así pueden generar su propia Liga de la Corrupción, que es lo que estamos viendo. Aldama, poco se puede decir sobre todo lo que ya se sabe, ¿no? Hemos visto los pisos de allá para acá con Ábalos, los WhatsApps con diferentes ministros, hemos visto también pues, las posibles obras de adjudicación, ¿no? Que también con el Ministerio de Transportes. Luego, todas estas informaciones que estáis sacando, es que cada día sale una nueva información y el denominador común es Ábalos, Koldo, Aldama, los ministros y por supuesto Pedro Sánchez, porque ¿cómo alguien puede considerar que en el momento, sobre todo algunas de las cosas de Ábalos, pues no las sabía Pedro Sánchez, y ahora que encima pues tiene a este señor ministro del Gobierno de España, igual que la presidenta del Congreso de los Diputados, que también ha estado implicada en el tema de las mascarillas, pues que no iba a saber todo esto o todo lo que había ocurrido, ¿no? Y yo creo que pues la situación es cada vez más grave. Y un apunte sobre lo que has dicho del tema de las cintas que había solicitado Aldama y demás, yo no sé si aportarían algo, porque ya hemos visto que estaba en Barajas cuando fue Delcy para recibirla, pero yo si fuera el juez y las necesitara me daría prisa, porque a lo mejor mañana las han borrado, porque ya hemos visto que aquí lo de borrar terminales móviles, que desaparezcan determinados vídeos que donde se movía el fiscal general con el vídeo, que no había vídeo, o sea, aquí en un momento u otro puede desaparecer. Por tanto, pues yo, si el juez considerara que lo necesitara, que no lo sé, pero yo lo pediría cuanto antes. En el vídeo editado que hemos visto decían red criminal y también se han quedado cortos ahí, porque es complicidad con una narcodictadura. Y además ya desde los tiempos de Raúl Morodo, embajador ahí en Venezuela, ya tenía sus propios negocietes con el petróleo. Y Zapatero, bueno, ya sabemos que Piedad Córdoba dijo que se le pagaba con minas de oro. De momento Zapatero tiene interés ahí porque no es un observador imparcial, está claramente a favor de Maduro por su propio interés también. Y claro, eso es una vergüenza porque tenemos el tema de Zapatero también, pero aquí luego tenemos el tema de Aldama, de las maletas de Delcy, que nos dieron 100.000 versiones, que si el avión no había bajado, que solo sobrevoló el espacio aéreo, que estuvo en Barajas pero no salió de allí. Ahora resulta que subieron Aldama y Ábalos al avión de Delcy, o sea, como si fueran los 2 mayordomos a recibir a la señorita vicepresidenta, la número 2 del régimen, y claro, Ábalos dijo, no, es mentira. Aldama dijo, quiero las cintas que se me ve ahí subir. Lo que están haciendo es colaborar en la perpetuación de una dictadura de más de 2 décadas con 1.800 presos en las cárceles venezolanas y una diáspora, o sea, un exilio de 9 millones de personas. Entonces, decimos, bueno, a ver si cae Maduro. No es tan fácil Maduro, pero que tienen al jefe, al general jefe, que es Vladimir Padrino, y al ministro de Interior, que es Diosdado Cabello, que manejan el cártel de los Soles y a las Fuerzas Armadas. Por eso, si fuera tan fácil como quitar a Maduro de ahí, no, Maduro tiene el apoyo de estos tipos, que son los verdaderos malvados, que es el cártel de los Soles. Y hay que ver con quién nos estamos posicionando internacionalmente. En la toma esta del golpe de Estado estaba el dictador de Cuba, Díaz-Canel, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Luego estaba el presidente de la Duma, enviado por Putin, y estaban los embajadores de México, o sea, de López Obrador, de Colombia, de Petro... No, ya de López Obrador, no, de la señora esta que está sí, bueno, es verdad que ya no se está como una campana. No, quiero decir que nos estamos situando en un eje que Venezuela está con Rusia, con China y con Irán, y ahora está España también, y eso es muy preocupante, y con el Grupo de Puebla, claro. Aquí teníamos una televisión pública. Ah, sí, Hispan TV. Hispan TV, que obedecía a lo que quería el gobierno de Teherán. Sí, estaba ahí un tal Pablo Iglesias, ¿no? Sí, hacían programas para Pablo Iglesias, también tuvimos a Russian TV, ¿se acuerdan, no? Ah, sí, hombre, sí. Bueno, le tengo reservada una sorpresa. Yo no sé si este hombre va a ser vidente, fíjate lo que te digo, hablo del hermano de Sánchez.
Porque la Guardia Civil, la UCO ha descubierto que tenía una obsesión, una cosa que han encontrado no sé cuántos correos suyos, porque él quería hacer conciertos en las cárceles de Extremadura, la cárcel de Extremadura, por ser más concreto. No sé si este tío es vidente o cree que ahí va a acabar parte de sus amistades y quiere ya poner pie allí para que nadie le discuta lo de la batuta, que es muy importante. ¿Qué te parece? Bueno, que es tremendo, porque además el hermano de Sánchez me parece que es una persona con muy poco sentido del ridículo y que le da un poco todo igual, como que se la resbala, por decirlo así, porque tú vas a Todo no, ¿eh? Bueno, ya, pero hombre, el esperpento de la declaración, oye, no. Échale un vistazo por lo menos para saber dónde estaba aquello a lo que no ibas. Pero, es un sobrado. Claro, es un sobrado, pero porque piensa que tiene detrás al jefe. Claro, si tú eres el hermano de John Gotti, estás mucho más tranquilo para ir a declarar. ¿Dónde trabajas? Soy el hermano de John Gotti. Claro, estoy en Brooklyn, ¿no? Pues ya está. Pero es que, hombre, no sabía ni situar el... Entonces es todo un esperpento, es tragicómico. O sea, al final tienes que reírte. Ahora, porque... te habrás fijado que tiene el mismo tono de voz que el presidente. Es igual, mira, él se llama David Alzagra, porque utilizaba un seudónimo para que no lo relacionaran con Sánchez. Criatura, si da igual, el momento que hablas, el momento que abres la boca, se ve que eres el hermano de Sánchez. O sea, bueno, pero eso, o sea, ya se sabía en la propia Diputación que era el hermano de Sánchez, por mucho que utilizara un nombre diferente. Y además has comentado... No tienen mal agua los funcionarios. La declaración es que totalmente... tiempo libre para ir mirando totalmente, por pero la declaración ha sido esperpéntica. O sea, que no sepas dónde vas a trabajar, con quién vas a trabajar, en qué trabajas. Es que le preguntaron qué es la oficina de artes escénicas y dijo, es una oficina de artes escénicas, es decir, que es totalmente surrealista, ¿no? Que le daba igual totalmente, mejor, o sea, parece que no le importa. Nicolai, pero lo mejor fue un colega, un subordinado suyo, técnicamente hablando, que le preguntaron desde cuándo hace que no le vi, y dice, yo solo le he visto una vez, eso sí lo recuerdo, durante la pandemia. Pues mira, pero mira, también le preguntaron que cuántas veces iba y tampoco lo supo decir, es decir, que decía yo voy cuando se necesita, vale, bien, pero cuántas veces iba, no, cuando se necesita, y además él no siente una afiliación, dijo, a un espacio físico, no a la creación y al arte, pero para eso te han hecho una oficina para que vayas a trabajar o al menos disimules, ¿no? Pero como le da exactamente igual y como sabe que tiene detrás pues todo el gobierno le va a defender, mañana mismo le van a defender otra vez desde el Consejo de Ministros y le da igual, es decir, que sabe que tiene todo el aparato del Estado detrás de él y que, bueno, tenga que ir a declarar o no. Es que yo creo que le tiene que dar tanto igual esta situación para que haga la declaración que hizo. O sea, es que es totalmente incomprensible que haga esa declaración quedando en evidencia de esa manera delante de toda España. Te puedo asegurar que en Moncloa había no uno, sino una decena, o una docena, mejor dicho, de gente negociando con él lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir, pero bueno... La música, en Moncloa pagado por dinero público, todos los que haya en Moncloa pagado por el dinero de todos los españoles. El teatro no está llamado para ser alguien en el teatro. Bueno, ahora vamos con los que tocan el embudo creyendo que es la trompeta, los de Junts. El secretario general Jordi Turull ha salido hoy al paso. ¿Qué pasa aquí? Que si no tramitan la moción de confianza que pedimos y que habían puesto un plazo que era el 7 de enero y ya estamos en el 14 de enero hoy, ¿verdad?, vamos a tomar decisiones que no le van a gustar al PSOE. Y luego, por si acaso, pues en el disimulo, ¿verdad?, pues que ya ha dicho, la presidencia del gobierno ha dicho que no van a presentar la moción de confianza que pedían, que exigían los de Junts, a ver qué demonios saben hacer. Por si acaso, el de la trompeta, también ha dicho Jordi Turull que es una broma macabra que crean que Junts vaya a apoyar la moción, una hipotética moción de censura de la oposición. Vean. Junts amenaza de nuevo y le insiste a Sánchez en que si no presenta una cuestión de confianza habrá conseqüències. Si no ho tramiten vol dir que no es veuen capaços de que es restauri aquesta confiança. I si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc asegurar que no li agradaran al PSOE. En Moncloa hacen oídos sordos a este nuevo ultimátum. Se amparan en que la última palabra, en todo caso, la tiene el presidente. Pero la cuestión de confianza aparece perfectamente reflejada en la Constitución, como digo, como una prerrogativa del presidente del Gobierno. Mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple
con los compromisos. Este jueves la mesa del Congreso se reúne precisamente, salvo imprevistos, para vetar la propuesta de los de Puigdemont. En el Partido Socialista adelantan que van a votar en contra. El prófugo ha convocado a los suyos este viernes para definir la nueva estrategia a seguir frente a Moncloa. Y eso si finalmente se decide, como parece, que el socialista no se someta a una cuestión de confianza. En Moncloa intentan neutralizar las amenazas del grupo independentista, proponiéndole incluso pactar los puntos de la denominada como Ley Begoña, y misma que incluso favorecería al propio Puigdemont. En el aire, no obstante, queda la propuesta de Feijóo de presentar una moción de censura. Aquellos que apoyaron la moción de censura en el año 2018, si quieren ser coherentes, ¿deberían de apoyar cualquier moción de censura que se presente en la Cámara? Por supuesto. ¿Lo harán? Esa es la pregunta. Si hay posibilidad real de que una moción de censura prospere, la presentaremos. Y le lanza el órdago a Junts, que dice que la apoyaría. I fer alguna cosa amb Vox jo crec que és una broma macabra inclús, no? Pero en ningún caso si Vox entra en la ecuación. Roberto. A ver, yo creo que a Junts con Pedro Sánchez le tocó la lotería. Nunca la vieron esa opción de sacar a los golpistas de las cárceles, estar dentro de la investidura. Pero claro, como es un hombre que no tiene ningún tipo de ética, ni de moral, ni de nada, ni de principios, pues se mueve por el interés. Tiene una política de vivienda que es la suya, de permanecer en su vivienda, que es el Palacio de la Moncloa, ahí yendo en la carretera A6, dirección Coruña. Entonces, claro, Sánchez no da los indultos. Sánchez no piensa que los indultos van a mejorar la convivencia. La convivencia en Cataluña le da exactamente igual. Lo hace porque le mantenía a él en el sillón. Ahora bien, con los nacionalistas hay que tener mucho cuidado, tanto PNV como Junts, porque son la rana de la fábula del escorpión. Bueno, más bien el escorpión, yo creo. Te fías, como se fió Rajoy en su momento del PNV, venga, que no va a pasar nada, y al final te pican y te van a traicionar porque está en su naturaleza, van a traicionar todo lo que sea hacer daño a España porque se aprovechan de España hasta que ya no le sacan más. Entonces ya, quiero decir que Feijóo dice, bueno, podemos hacer una moción con Junts. Sánchez piensa que con Junts no hay que fiarse jamás, igual que no hay que fiarse de Sánchez, de los nacionalistas menos. Yo en ningún caso me fiaría de Junts para nada, pero lo que sí que tengo claro, y yo creo que ellos lo han dejado claro desde el principio, es que lo que han dicho lo han hecho. Es decir, que pues iban a llevar la amnistía, finalmente Sánchez ha aprobado la amnistía y no pasa aquí absolutamente nada. Pero lo que está claro es que Pedro Sánchez les va a dar absolutamente todo y Junts en ningún caso se va a echar para atrás, porque lo has dicho tú, Roberto, es que les ha tocado totalmente la lotería. Es que yo creo que ni nadie nunca jamás había cedido tanto a los independentistas en ninguno de los sentidos de lo que funciona el Estado de Derecho hoy en día. Y saben que ninguna otra persona que no sea Pedro Sánchez les va a ceder nada de lo que ellos intentan conseguir, ¿no? Y lo vimos en la amnistía. Además, me parece muy gracioso con el tema de Pilar Alegría diciendo que ellos siempre cumplen con sus compromisos. ¿Cuáles? Cuando Pedro Sánchez salía a decir que nunca iba a haber una amnistía en España, este no era un compromiso que luego a los 2 meses ya era justo lo contrario. Tal vez fue cuando dijo que no pactaría nunca con Bildu, ¿no? O que no iba a dormir tranquilo con Podemos en el gobierno. Sí, es decir, que cumplen absolutamente con todos sus compromisos. Pero para meterlo en la cárcel. Exactamente. Ahora dice que va a ir a reunirse con él fuera de España porque es una persona pues muy respetable y por supuesto pues tiene que tratar con Junts, ¿no?, para mantenerse en el poder, y así vamos a seguir hasta que le expriman al máximo. Y lo que me temo es que si seguimos así hasta el 2027 pues a lo mejor llegamos a un punto en que no habrá vuelta atrás con muchas de las cosas y muchas de las cesiones que es capaz de hacer Pedro Sánchez para seguir hasta el año 2027. Bueno, tengo mucho interés en que conozcan esto. Yo, francamente, ni me acordaba. Resulta que hay un ministro de Transportes, Óscar Puente, al que los trenes no le van. Y ya montó un pollo con un señor en un tren en Valladolid un día. Bueno, pero los trenes se han rebelado contra el Ministerio de Transportes. Y él ha decidido cesar al antiguo presidente de la Renfe y nombrar a uno que tenía él en el ayuntamiento en Valladolid, que se llama Álvaro Fernández Heredia. Pero, hombre, es que este hombre resulta que también tiene un pasado. Es el del Pato de Almeida. ¿Ustedes se acuerdan de lo del Pato de Almeida? Vamos a refrescarles la memoria. Álvaro Fernández Heredia es el nuevo presidente de Renfe. Para mí, el mayor experto en gestión de viajeros de este país, ¿no? Su nombramiento se ha aprobado este mismo martes en Consejo de Ministros.
Heredia asegura en su cuenta de X que afronta la presidencia con todo el compromiso para estar a la altura de los viajeros y de los trabajadores. Es ingeniero de caminos, canales y puertos. Durante 4 años fue director de la EMT de Madrid en la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa y durante 8 años director de autobuses urbanos de Valladolid cuando Óscar Puente era el alcalde de la ciudad. Heredia dejó de desempeñar este cargo tras las elecciones municipales de mayo del 2023, cuando fue elegido concejal con Más Madrid. Aunque tiempo después dejó su acta como concejal para alistarse en las filas del Ministerio de Transportes. Allí ha desempeñado sus funciones como secretario general de Movilidad Sostenible hasta este mismo martes. Pero Heredia tiene pasado. Fue el que difundió el bulo sobre el ave muerto en la Mascleta de Madrid. Todo ello generó gran controversia en redes sociales y es que la izquierda aprovechó la Mascleta celebrada en la capital para criticar el impacto medioambiental que ésta podía causar. Heredia responsabilizó directamente a Martínez Almeida. Con este nombramiento, Renfe entra en una nueva etapa. Heredia tendrá que hacer frente a las averías y retrasos que siguen sin dar tregua a los viajeros, así como a la competencia desleal de WeGo o al billete único que Óscar Puente quiere introducir en España en 2026. Responsabilizó a Almeida y resultó ser un bulo. Y responsabilizó también a Ayuso en la Asamblea de Madrid, algunos dirigentes, pues porque todo sucede en la Comunidad de Madrid y también sacaron este tema en la propia Asamblea de Madrid. Totalmente surrealista y resultó un bulo. Pero aquí la problemática principal que tenemos hoy en día, no sé qué trabajo hará este señor con el currículum que me acabáis de sacar, la verdad es que no deposito mucha confianza en la labor que pueda hacer, pero ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Y que estamos en una situación crítica, sobre todo en Madrid, y yo creo que pasa en otras ciudades, pero solo en el año 2024 las cercanías de Madrid han tenido cerca de 1000 incidencias. 1000 incidencias. Cercanías de Madrid ha perdido 1 millón de viajeros que se han tenido que buscar la vida para ir a otros transportes públicos que cargan el Metro de Madrid, que sí que funciona y muchos lo eligen porque saben que es un transporte fiable, y se han dado cuenta de que obviamente si te subes a un tren de cercanías, sabes a la hora que te subes, muchas veces no, pero nunca sabes a la hora que vas a llegar. Y eso es una situación crítica, y esa es la gestión de Óscar Puente y esa es la gestión del Partido Socialista a lo largo de todos estos años. Y yo la verdad es que, mira, puedes tener el currículum que tenga este señor, yo le deseo la mejor suerte del mundo, porque la situación en Madrid es totalmente insostenible. O sea, 1000 incidencias, es decir, que vamos 3 o 4 incidencias por día. Ha habido días en Madrid que hay 12 líneas de cercanías, si no me equivoco, de las cuales 10 estaban averiadas, de las 12. O sea, tú imagínate a las 8 de la mañana toda la gente que quiere ir a trabajar y que te fallen 10 líneas que te mueven toda la Comunidad de Madrid, el caos que se genera, la gente, la frustración y todo lo que está pasando. Pues eso es Óscar Puente y eso es Pedro Sánchez. Y esta es la situación, y que este señor esperemos que arregle algo, pero lo que tienen que hacer es invertir más en cercanías de Madrid y no tanto en rodalías de Cataluña y cediendo las competencias para apaciguar a los de Junts y toda esta gente, ¿no? Y de los independentistas hoy han empezado con una de las líneas y preocuparse también de Madrid, pero no lo hacen porque saben pues quién gobierna en Madrid y saben la situación, pero eso no es un ataque contra Isabel Díaz Ayuso, eso es un ataque contra todos los madrileños que no pueden llegar a su trabajo. Roberto. Le decían que le había dado un paro cardíaco al Pato y que era culpa de Almeida. Llegaron a un límite de ridículo de la izquierda al que nos tienen bastante acostumbrados. Pero yo voy a decir una cosa claramente, Óscar Puente es un impresentable. Y lo digo porque cualquiera que vea en su cuenta de Twitter es un señor que no para de insultar. Y eso no es digno de un ministro. Que además le dieron el puesto de ministro después de haber hecho un discurso infame y muy durísimo contra Feijóo, y gracias a eso le premiaron con un ministerio. Bueno, a mí me tiene bloqueado, pero como a medio Twitter o X o lo que sea, pero es un tío que se dirige a los usuarios y que estás cobrando un sueldo público, que eres ministro, no puedes dirigirte a la gente así, insultando todo el rato. Por eso lo llamo impresentable. Bueno, pues a mí no me parece mal que le llamen. También a Ábalos le hicieron ministro después de un discurso duro, o sea, es decir, que vamos a recordar también la hemeroteca, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues este señor está en el ministerio pues porque hayan decidido y porque también salió de la alcaldía de Valladolid y le tuvieron que buscar un encaje, hizo un discurso, le quedó muy bien para la tropa, pero obviamente, lo has dicho tú muy bien, Roberto, se dedica cada día a atacar, a insultar, a faltar respeto a la gente, que se dirige a él y también a los rivales políticos, y yo creo que en ningún caso pues tiene lo que se necesita para ser un ministro de España, ¿no? O sea, ni la categoría, ni las formas, ni absolutamente nada.
Bueno, la categoría, hemos visto cada cosa en, Sí, la en verdad cada que ministerio. cura de espanto ya. Tenemos 22 ahora en España, por tanto, pues tenemos por No, dónde, hombre, por no, dónde si no es una elegir. cuestión de número. Actualmente La tenemos calidad- muchos ministerios la que cuestan calidad mucho dinero. Y el número suelen ser cosas que van en diferentes Es cantidad, es calidad proporciones. humana. Sí. Aunque hubiera uno que fuera bueno, ya nos referiríamos a él como la gran esperanza. Pero con 22 hay más posibilidades de que no te encajen las cosas. No necesariamente, de verdad que no. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos señores por sus opiniones, su presencia en el programa y a ustedes que les voy a decir, por su interés, por seguirnos, por tantas cosas, ¿verdad?, que compartimos. Por eso les tengo que premiar con algo y eso va a ser a la vuelta de publicidad con El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El Gobierno desafía a un magistrado del Tribunal Supremo y eso no suele acabar bien. Dice Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, que el instructor de la causa contra el fiscal general del Estado es un señor que le acusa sin pruebas, que actúa sin pruebas y además pues no se corta un pelo y dice que sobre la participación de Moncloa en esta cosa del filtrar información privada de pareja de Ayuso, pues eso es una elucubración del magistrado del Tribunal Supremo. En fin, nunca visto, pero aquí vamos de nunca visto a nunca visto. Y al final resulta que el Gobierno está uniendo su suerte al incierto futuro judicial del fiscal general del Estado. Sí, a medida que vamos conociendo nuevos indicios incriminatorios sobre el fiscal general del Estado, el Gobierno cierra filas y va más allá, extiende sus críticas a otra jueza, en este caso la que estudia el caso de los posibles delitos fiscales del novio de Ayuso. Le acusa de que en un año no ha citado a declarar a González Amador. No hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. El origen del delito está donde está. Y está en la pareja de la señora Ayuso. Y sobre la cuestión de presidencia, pues mire, también me va a permitir que no opine o no valore elucubraciones. Porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Y fíjese, estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios. Y aquí es que no los hay. El Gobierno se entretiene en estas cosas, en casi situar al Supremo en un margen de actuar contra la ley y de actuar de una manera un poco decente con sus afectados, en este caso con el fiscal general del Estado. Un fiscal general del Estado que se enfrenta a su declaración como imputado por la presunta revelación de los secretos de Alberto González Amador el próximo día 29, pero es que un día antes, el día 28, va a ser la sala tercera del Tribunal Supremo quien tenga que estudiar si revoca la designación de Álvaro García Ortiz como incompatible con su imputación en el Tribunal Supremo. Así es que menudo día le esperan al fiscal. Sánchez se niega a cesar al fiscal. Su equipo insiste en que hizo lo que debía en relación a su participación en el caso de la pareja de Ayuso. Moncloa se ratifica en sus actuaciones. Confianza en la justicia, sobre todo confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Para el Gobierno sigue sin haber pruebas en su contra, que nada implica a García Ortiz en la filtración de los datos del empresario González Amador. Para el entorno de Sánchez, las investigaciones que está llevando a cabo la UCO sobre el borrado de su teléfono móvil no son nada. Y en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dejan caer que el propio Supremo prevarica con ello. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, no ha escatimado en descalificativos contra el entorno de Ayuso. Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que no ha dudado ni un minuto en utilizar todos los recursos y todas las amenazas con el objetivo y el objeto de tapar y proteger a la señora Ayuso y a su pareja. Por su parte, Feijóo insiste en el cese inmediato del jefe del Ministerio Público. El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado.
combatir a una presidenta autonómica. Que el juez Hurtado haya encontrado indicios de su papel principal en la causa, así como de la propia presidencia del Gobierno, no hacen mella en ninguna de las esferas que sostienen a Sánchez. Sobre la mesa del Supremo se encuentra ahora la decisión de renovar o no al fiscal general del Estado. La propuesta debe estudiarse un día antes de que declare como imputado ante el alto tribunal el próximo 29 de enero. Asociaciones de fiscales como la PIF ya han manifestado su rechazo al continuismo del escogido por Sánchez. Dicen que no es el candidato idóneo para el cargo y que su permanencia dinamita el funcionamiento de la propia Fiscalía. Esta misma asociación, de hecho, ya pidió que fuese suspendido de sus funciones ante el temor de que pudiera intervenir en la causa e impartir órdenes para beneficiarse. Y en medio del señalamiento de Moncloa, el juez que está estudiando la posible declaración de González Amador, la Fiscalía de Madrid urge que declare lo antes posible. Recuerda que el plazo de instrucción caduca el próximo mes de marzo, pero obvia que la magistrada está pendiente de que se resuelva un recurso en la Audiencia Provincial de Madrid. González Amador está siendo investigado desde hace casi un año por presunto fraude a Hacienda, aunque recientemente la jueza amplió su investigación a otros delitos, entre ellos la presunta utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón. Y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que está en el epicentro de todo este lío, pide la dimisión del fiscal general del Estado y también de toda la cuadrilla de Fortuny. Dice que Fortuny es por donde entran y salen la gente relevante de la Fiscalía General del Estado. Esto era un Watergate, según Ayuso, una conclusión a la que llega después de leer el auto del Supremo. Hubo una operación de Estado, piensa ella, contra un adversario político. En un tono pues tan hiriente o quizás peor en lo personal, Óscar López, el nuevo líder de los socialistas madrileños, dice que no fue un Watergate, que en todo caso sería un Whiskygate, en una alusión personal, deducimos, al jefe de gabinete de Ayuso. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, y líder del PSOE madrileño, acusa a Miguel Ángel Rodríguez de haber lanzado una cantidad de mentiras enorme en sede judicial. El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del Gobierno debería dimitir porque es un peligro para España. Y esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político por parte de un presidente que es un auténtico peligro para todos. Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. Ese es el del señor Rodríguez. Yo no diría que es un Watergate, sino un Whiskygate. Seguro que recuerdan a Pedro Sánchez preguntándose retóricamente ¿quién le va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Pues parece ser que nadie. Ante la contundencia del auto del Supremo de ayer, que le llevará a declarar al fiscal general como imputado el día 29, hoy el Gobierno ha demostrado que va a ir con el fiscal general de la mano hasta el final, quizá hasta su condena. Ha sido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la que se ha encargado de poner en duda el trabajo de un instructor del Tribunal Supremo, de un magistrado del Supremo. En primer lugar, afirma que no hay pruebas concretas que señalen al fiscal general del Estado como filtrador de los datos del novio de Ayuso, cuando fue él el que lo dijo, fue él el que lo reconoció. Luego, cuando le preguntan a Alegría por esto de que si presidencia del Gobierno fue un eslabón más de la cadena del filtrado de la información privada del novio de Ayuso, pues viene a decir que, oiga, es que, mire, resulta que estos son elucubraciones del instructor de la causa. Alegría se despacha con este tipo de cosas, se despacha con comentarios como que no tiene base documental lo que dice el instructor del Supremo, y eso es mucho por fiar. Primero porque criticar la labor de un magistrado del Supremo es insólito, y luego por afirmar cosas que conoce por lo menos mucho peor que el instructor, el sumario del caso. Es el que mejor lo conoce, es Hurtado, el magistrado del Supremo. Es más, dice Alegría que en todo esto no hay ni siquiera indicios. Ella lo sabe muy bien. El Gobierno liga su futuro al incierto futuro de Álvaro García Ortiz y eso es un buen paso. Un futuro que pasará
un delgado filtro el día de antes de su declaración, porque la Sala Tercera del Supremo tiene que decidir, como indica el sentido común, si lo prudente es deponerle de su cargo antes, por lo menos antes, de que preste declaración como imputado. Y mientras Moncloa redobla sus ataques al Poder Judicial, continúan las críticas por la polémica ley para limitar la acusación popular. Después de que la acusación profesional de la magistratura llevara la norma ante Europa, ahora otras dos asociaciones de jueces han solicitado reuniones urgentes con los partidos políticos. En un comunicado, la Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente alertan de gravísimas consecuencias y de cómo la ausencia de la acción popular podría dejar miles de causas impunes y, sobre todo, al albur de los intereses del partido que gobierne. Y el Gobierno, entre tanto, defiende su ley y apunta al doble rasero del Partido Popular por cargar en el pasado contra la acusación popular. Lo cierto es que esta figura atípica en el derecho europeo ha sido usada y criticada a partes iguales por todos los partidos e incluso PP y PSOE han tratado de eliminarla en varias ocasiones. El PSOE, por ejemplo, se ha personado en decenas de casos que han afectado a dirigentes populares. Los más conocidos, Gürtel, Púnica, Lezo o Kitchen, y en la Comunidad Valenciana las causas contra Francisco Camps o contra Rita Barberá. Hoy ejerce además la acusación popular en el caso del novio de Ayuso o en el de las mascarillas de Madrid. El Partido Popular, por su parte, se ha personado en los ERE de Andalucía y también en el conocido como caso mediador, el de Tito Berni. Podemos ejerce hoy además la acusación popular en el caso que concierne a la familia Pujol. Tic-tac, tic-tac, el reloj corre para que Sánchez cumpla con las exigencias de Junts que le obligan o que le obligaban a someterse a una cuestión de confianza. El jueves se verá este asunto en la mesa del Congreso. Hay por ahora un no rotundo de la presidencia del Gobierno a someterse a esa cuestión de confianza. Y hoy ha llegado la amenaza por parte del secretario general de Junts, Jordi Turull. Este advierte con que si no lo hacen, pues Junts va a tener que tomar decisiones que no le gustarán al PSOE. Eso sí, Junts, ya saben, tiene convocada el viernes una reunión para decidir qué van a hacer después de saber que ya no va a haber cuestión de confianza. Turull, sin embargo, se apresuraba a descartar que Junts se pudiera sumar a la moción de censura que parece que barrunta la oposición PP-Vox. La califica Turull de una broma macabra. Junts amenaza de nuevo y le insiste a Sánchez en que si no presenta una cuestión de confianza habrá conseqüències. Si no ho tramiten vol dir que no es veuen capaços de que es restauri aquesta confiança, i si això és així, que no et compleixen ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc asegurar que no li agradaran al PSOE. En Moncloa hacen oídos sordos a este nuevo ultimátum. Se amparan en que la última palabra, en todo caso, la tiene el presidente. Pero la cuestión de confianza aparece perfectamente reflejada en la Constitución, como digo, como una prerrogativa del presidente del Gobierno. Mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos. Este jueves la mesa del Congreso se reúne precisamente, salvo imprevistos, para vetar la propuesta de los de Puigdemont. En el Partido Socialista adelantan que van a votar en contra. El prófugo ha convocado a los suyos este viernes para definir la nueva estrategia a seguir frente a Moncloa. Y eso si finalmente se decide, como parece, que el socialista no se someta a una cuestión de confianza. En Moncloa intentan neutralizar las amenazas del grupo independentista, proponiéndole incluso pactar los puntos de la denominada como Ley Begoña, y misma que incluso favorecería al propio Puigdemont. En el aire, no obstante, queda la propuesta de Feijóo de presentar una moción de censura. Aquellos que apoyaron la moción de censura en el año 2018, si quieren ser coherentes, ¿deberían de apoyar cualquier moción de censura que se presente en la Cámara? Por supuesto. ¿Lo harán? Esa es la pregunta. Si hay posibilidad real de que una moción de censura prospere, la presentaremos. Y le lanza el órdago a Junts, que dice que la apoyaría. I fer alguna cosa amb Vox jo crec que és una broma macabra inclús, no? Pero en ningún caso si Vox entra en la ecuación. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ve con buenos ojos una posible moción de censura impulsada por el Partido Popular y apoyada por Vox y por Junts, que por cierto hoy ya se ha desmarcado. Ella asegura que pese a una hipotética foto entre Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont, lo importante sería el resultado, es decir, desalojar del poder a aquellos que dice atentan contra la separación de poderes.
Bueno, ya ha dicho muy bien el presidente Feijóo, si Junts está dispuesto a apoyar, Vox ha dicho que está dispuesto. ¿Y cómo se tomaría usted si hubiera una foto con Feijóo y Puigdemont? Ay, ay, ay. ¿Y qué más dan las fotos? Aquí lo que importa es que este gobierno nos está llevando a acabar con la división de poderes, nos lleva a una autocracia. La Comisión del Estatuto del Diputado ha aprobado hoy por unanimidad y en secreto conceder el suplicatorio que había pedido el Supremo para investigar al exministro socialista José Luis Ábalos por el llamado caso Koldo. La decisión deberá ser avalada en votación también secreta por el Pleno del Congreso en su próxima sesión, muy probablemente el día 22 de enero. Previamente, la comisión rechazó el recurso presentado por Ábalos contra la concesión del suplicatorio. Y en lo referente al caso Koldo, nuevos indicios incriminatorios contra el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Si ayer les contábamos su participación en varios contratos de mascarilla intermediados por Koldo García, hoy conocemos nuevos indicios que apuntan a que habría gestado, junto a la trama, una refinería en Canarias para traer petróleo de Venezuela. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no solo pagó a la trama Koldo por la compra de material sanitario. Segundo Yeftif, también se reunió con socios de Víctor de Aldama para montar una refinería en Tenerife. Nos remontamos a 2022. En aquel momento, el comisionista Víctor de Aldama y su socio en hidrocarburos, Claudio Rivas, estaban involucrados en un fraude millonario con petróleo. Supuestamente consiguieron traer a España 11 buques petroleros cargados con 40.000 toneladas de petróleo cada uno procedentes de Venezuela. Pero el crudo venezolano es incompatible con los estándares europeos. Por ello, el petróleo debía ser refinado antes de su comercialización. Es en este momento cuando surge la idea de crear una refinería en Tenerife. Para ello, en octubre de 2022 se celebra una primera reunión en Madrid entre Víctor de Aldama, Claudio Rivas, Koldo García y Ángel Víctor Torres. Se reunieron 2 veces en la capital, pero también celebraron otras 2 reuniones en Tenerife. El proyecto finalmente no salió adelante y en septiembre de 2023 la sociedad Villafuel fue intervenida por Hacienda. Pero la participación del expresidente canario en la trama Koldo va mucho más allá. En estos momentos, 2 correos incautados por la UCO lo ponen en la diana. En uno de ellos, Íñigo Rotaeche, director de proyectos de la empresa Soluciones de Gestión, pide a Koldo García que mediara para que el gobierno canario considerara aptas las mascarillas compradas. Tan solo 8 días después, Ángel Víctor Torres ordenó pagar a la trama más de 11 millones de euros por la compra de 4 millones de mascarillas que en un principio consideró no aptas. Unos emails que demuestran las conexiones del ministro de Sánchez con esta red criminal. Y la Guardia Civil observa una insistencia obsesiva por parte del hermano de Sánchez, David Azagra, para ofrecer sus conciertos en algunas prisiones del Estado. La UCO ha interceptado numerosos correos del imputado en este sentido. Y mientras, la magistrada del caso continúa tomando declaración a los altos cargos de la Diputación de Badajoz que participaron en la creación de la plaza de directivo en esa Diputación para que la ocupe el hermano de Sánchez. Y las ayudas para los afectados por la Dana siguen sin llegar. Hoy la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, denuncia que el Gobierno aún no ha pedido a Bruselas los fondos conocidos como de solidaridad para la reconstrucción de la Dana. Ella recuerda que el plazo caduca la semana que viene y el Gobierno contesta que aún está puliendo ese documento. La propia Bruselas ha confirmado hoy que no se ha activado todavía esa petición. María José Catalá, que estos días está en reuniones con representantes de la Comisión Europea, recuerda que estos fondos son fundamentales en materia de vivienda, en recuperación del tejido productivo o en transporte público, entre otros sectores. Esquerra apremia tanto a Pedro Sánchez como a Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, para que cumplan el calendario de sus pactos de investidura, si quieren hablar con ellos de presupuestos. Y eso es, pues, dicho y hecho. El Gobierno, pues, ha iniciado hoy el traspaso de las cercanías, las rodalías en Cataluña, concretamente de la línea R1. El resto de las líneas seguirán un calendario progresivo previsto en principio hasta finales de año, pero claro, siempre sujeto a las exigencias de los de Oriol Junqueras.
Bueno, y novedades en los Royals británicos. Así es, porque afortunadas. parece que los príncipes de Gales por fin están saliendo de ese bache tras la enfermedad de Kate Middleton. Ella hoy ha anunciado que su cáncer, y esta es la buena noticia, está en remisión. Lo ha hecho en la visita al Hospital de Londres, donde se trató de quimioterapia y del que es patrona junto a su marido. Ha visitado a varios de los pacientes que están allí tratándose en estos momentos y se ha mostrado muy agradecida por el trato que recibió cuando estuvo enferma. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, muy especialmente a los que decidan seguir con el Toro Televisión. Y mañana volvemos a la misma hora. Gracias por elegirnos.